10. Bueno, creo cuántos habemos. Habemos 13. Yo creo que vamos a ir empezando Para que me la y. beses. ¿Cómo? Ah, el hijo de puta dijo que cállate para que me la bese, perro hijo de puta. Bueno, la acabo, Ah, la acabo de entender, la acabo de entender. Bueno, ya. Eh, bueno, para los que no se acuerdan del ejercicio, pues dice que es un cilindro pistón que tiene agua con estas condiciones, tiene un volumen de tanto, y dice que el sistema se calienta haciendo que el pistón se eleve y encuentra un resorte lineal, que es este que está aquí, como se muestra en la figura, y luego cuando llega a este punto donde va a tocar el resorte, el volumen es de 1.5 litros, el diámetro es tanto, y la constante de resorte es tanto, entonces me dicen que calcule la temperatura del cilindro cuando la presión alcanza los 200 kilopascales. Listo. Entonces el ejercicio comenzó en el estado inicial que nos daban la temperatura y la calidad. Entonces, vamos a pasar este ejercicio rápido porque ya lo habíamos analizado. Como tenemos calidad, entonces la fase está en zona de mezcla. Entonces la presión sería la presión de saturación, la misma que aparece en las tablas a 105. Y el volumen se utiliza se halla utilizando la ecuación de volumen y la calidad, que volumen es igual a volumen F más la calidad por la resta de volumen G y volumen F. Listo. Luego se calcula la masa. La masa se calcula dividiendo el volumen físico entre el volumen específico. Ya tenemos el volumen físico, que era 1 litro, lo pasamos a metros cúbicos, este que está aquí. Y tenemos el volumen específico, que lo acabamos de hallar, y hallamos la masa. ¿Listo? El siguiente estado es cuando el pistón apenas toca el resorte. Entonces, el proceso es isobárico porque en el diagrama, si podemos ver, la presión que está en este instante es la presión del pistón más la atmosférica, y apenas va a tocar el resorte, como aún no se ha comprimido, pues la presión sería la del pistón más la atmosférica, no ha cambiado, porque el resorte no ha hecho ninguna fuerza todavía. Entonces el proceso es isobárico. El proceso es isobárico, la presión se mantiene, sería la misma 120,9, y el volumen específico lo podemos calcular porque nos dan el volumen físico, ya que nos dicen que es 1,5 litros, y la masa ya la calculamos. Entonces, con esas dos informaciones vemos el rango del volumen y vemos que está por fuera, o sea que está en vapor sobrecalentado y no hay calidad, por lo tanto, y esa es la parte que era la que expliqué como un poco rápido. Para hallar la temperatura. Entonces, para hallar la temperatura, como estamos interpolando volumen con presión, la hacemos de forma logarítmica. Entonces aquí las presiones son de 200 y aquí, perdón, son de 100. Y aquí son de 150, si no estoy mal. Eh, no, creo que aquí, verán, déjenme reviso bien esa parte. Creo que aquí es 100 y aquí es 100. Eh, 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 100 y si. 100 y. Creo que era 100 y 200. No recuerdo bien en ese momento cuál era la presión que estaba ahí. Aquí es 100, pero aquí no recuerdo cuál era el número. Listo. Entonces, aquí serían los valores del logaritmo del volumen a la temperatura de 150, a la temperatura de 200 y a la temperatura de 250. Y pues simplemente es hallar el valor del logaritmo de la presión de 100, hallar el logaritmo de la presión siguiente, no recuerdo el número ahora, interpolar linealmente para hallar el volumen de la mitad. Y entre estos dos también interpolar linealmente para hallar el volumen de la mitad. Y entre estos dos interpolar linealmente para hallar el volumen de la mitad. El valor este es el logaritmo de la presión que tenemos acá, que es 120, es este valor. Entonces, eh, a ver, panita, es tan amable las tutorías del viernes y el sábado. ¿Cómo así? No entendí la parte de esa. Es tan amable de las tutorías del viernes y del sábado, que es que si las paso, porque si es eso, ya las pasé.
Bueno, a ver qué dice. Sí, ya las pasé por el grupo de WhatsApp. Si algún compañero le puede colaborar con los links, entonces se le agradece. Bueno, cuando calculamos los valores de presión, entonces los convertimos otra vez, perdón, cuando calculamos los valores de volumen, buscamos uno que esté antes y uno que esté después al valor que tenemos acá. Entonces, este valor es 0,2569, que es el logaritmo del volumen que tenemos acá. Y acá pues simplemente cogemos el valor anterior, que es 0,25, y el valor siguiente, que es 0,29, y le aplicamos el antilogaritmo. Entonces el antilogaritmo del logaritmo en base 10, pues es 10 elevado a ese número. Entonces 10 elevado al anterior me da esto, 10 elevado al siguiente me da esto, y 10 elevado al número que tengo, pues me da esto, lógicamente. Entonces la temperatura está entre 200 y 250, y simplemente interpolamos linealmente y hallamos el valor de la temperatura, que es este. Listo. Y ahora, en el estado 3, que es el estado final, tenemos una presión de 200 y tenemos que esa presión de 200 es igual a la presión del estado anterior cuando el resorte no se habría comprimido, en más la presión de resorte. Entonces, sabemos que la presión de resorte es igual a la fuerza del resorte dividido entre el área, pero la fuerza de resorte es K por Z dividido entre el área. Pero entonces, eh, sabemos que lo que queremos hallar es Z, para saber cuánto se movió el resorte, cuánto se comprimió. Entonces, pues sería la presión, esta presión 2 pasa a restar, el área pasa a multiplicar y la K pasa a dividir. Entonces quedaría la Z despejada de esta manera y simplemente reemplazamos los valores y me da que la Z vale 1,4 centímetros. Entonces, simplemente reemplazamos ahora en el valor del volumen porque sabemos que el volumen 3 va a ser igual al volumen 2 más lo que se comprimió el resorte, que sería área multiplicado por Z, que esto es el volumen físico, pero dividido entre la masa para que se convierta en volumen específico y me da el valor del volumen específico, que es esto. Entonces ya tenemos el valor de la presión y del volumen. Buscamos en las tablas del líquido saturado a ver si está dentro del rango, pero como está fuera del rango es vapor sobrecalentado. Entonces, listo, vapor sobrecalentado. No hay calidad, entonces interpolamos entre volumen y temperatura a una presión de 200 y me da el valor de la temperatura. Sí, ese ejercicio era el que estaba pendiente de la clase, en la sesión pasada, que se me cortó que se cortó por el límite de tiempo, entonces por eso lo pasé así de rápido, porque ya lo habíamos visto. Listo. Si no estoy mal, uno de los que quedó pendientes era este, ¿sí? Dice que hay un cilindro que tiene un pistón grueso, que está sostenido con un pin. El cilindro contiene dióxido de carbono a 200 kilopascales y la temperatura ambiente es de 290 Kelvin. El pistón de metal tiene una densidad de tanto y la presión atmosférica es tanto. Ahora se retira el pasador, o sea, el pin se quita, permitiendo que el pistón se mueva y después de un tiempo el gas vuelva a la temperatura ambiente. ¿El pistón alcanza los topes? Es lo que nos pregunta. Listo, a este sí lo vamos a analizar un poco con calma. Entonces tenemos dos estados. Primer estado, cuando tiene el pin. Y segundo estado, pues cuando el pin está suelto, ¿no? Entonces, estado inicial, una presión de 200, una temperatura de 290 Kelvin. Entonces, hallamos el volumen sabemos que es área multiplicado por longitud. Entonces, el área, pues sabemos que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 y la longitud es 0,1 metros. Eso se puede ver aquí en el diagrama. La longitud es 0,1 metros y el diámetro es 0,1 también. Y como es un cilindro, pues pi diámetro cuadrado sobre 4 es el área del círculo y pues la altura 0,1 metros. Y nos da el valor del volumen, 0,007854 metros cúbicos. ¿Sí? Hasta ahí no hay nada. Esta tabla fue fácil de completar. Y la segunda, el estado final, cuando se quita el pin. Entonces, se calcula el volumen como si aquí vamos a corregir algo. El volumen como si, ya, ahora sí. Ahí corrigiendo un poco el texto. Solamente se calcula el volumen como si el pistón acabara de llegar a los topes. Entonces, si el pistón acaba de llegar a los topes, veamos cómo sería el volumen. El volumen sigue siendo área por longitud, ¿cierto? Entonces, el área sería la misma, sería el mismo diámetro, así que sería pi diámetro cuadrado sobre 4. Pero la altura ya no sería esta parte de aquí,
porque acabamos de decir que es como si el pistón acabara de llegar a los topes. O sea, que este volumen, que está aquí pequeñito, se suma al volumen que está acá abajo. O sea, que ya la altura ya no va a ser 100 milímetros, sino que va a ser 150 milímetros, ¿sí? Entonces, el volumen va a ser la misma área por longitud, pero la longitud ya va a cambiar. Aquí está, pi por 0,1 metro cuadrado sobre 4 por, ahora ya no es 0,1, sino 0,15. ¿Por qué? Porque dijimos, como ya dije, el volumen ya subió porque el pistón ya subió a los topes. Entonces, ya tenemos el volumen, sí, cuando hacemos esa operación. ¿Cómo calculamos la presión a ese volumen? Pues hacemos la relación de P1V1 es igual a P2V2. Les pregunto, les pregunto, ¿por qué no tenemos en cuenta la temperatura? Porque ustedes saben que esta fórmula tiene, tiene temperatura, que es P1V1T2 igual a P2V2T1. ¿Por qué no la tenemos en cuenta? A ver qué me dice. Le pongo de nuevo el enunciado. Pri, ¿cómo fue tu pregunta, Pri? Miren, acá tenemos el volumen hallado, ¿cierto? 0,07 del estado 1. Y el del estado 2 lo hallamos con esta fórmula. O sea, en vez de colocar 0,1 metros, colocamos 0,15, ¿sí? O sea, tenemos el volumen 1 y el volumen 2. También tenemos la presión 1. Queremos hallar la presión 2. Y sabemos por las fórmulas que vimos en el colegio que P1 por V1 igual a P2 por V2. Pero recuerden que esta fórmula también tiene temperatura, que es P1 V1 temperatura 2 igual a P2 V2 temperatura 1, pero no las coloqué. ¿Por qué? ¿La temperatura es constante o qué? Entonces, a ver, el compañero dice que la temperatura es constante. Dice que al principio está en una temperatura ambiente de 290. ¿Y qué dice después? La temperatura es la misma para los dos estados, dice Cristian, sí. ¿Por qué? Porque después dice que después de un tiempo el gas vuelve a la temperatura ambiente, o sea que vuelve a tener 290 Kelvin. Entonces, sí, los dos tienen razón. No se coloca la temperatura porque la temperatura vuelve a ser la temperatura ambiente. Entonces, ya saben, como ustedes tienen que redactar eso, como ustedes tienen que escribir, pues, de dónde sale cada cosa, pues ya saben por qué no colocamos la temperatura. Entonces, listo. De ahí hallamos la presión del segundo estado. Presión 2 es igual a presión 1 por volumen 1 sobre volumen 2. Y por último, se compara con la presión exterior. Entonces sabemos que la presión que tiene el cilindro por fuera va a ser igual a la atmosférica más la de pistón, porque eso es lo que tiene fluido arriba, no tiene otra cosa. Entonces, la presión atmosférica pues la dejamos constante y la presión del pistón tenemos que sería la densidad del pistón por la gravedad por la longitud del pistón. ¿Por qué la colocamos así y no la colocamos en términos de fuerza sobre área? Porque si vemos en el ejercicio, no nos dan el peso del pistón, nos dan es la densidad. Entonces, para no colocarnos a reemplazar que la fuerza es igual a masa por gravedad y la masa es densidad por volumen y el volumen es área por longitud, pues de una colocamos la fórmula densidad del pistón por gravedad por altura y nos ahorramos bastante espacio. Entonces, por eso no colocamos fuerza sobre área, sino de enseguida densidad, gravedad, altura. Y listo, entonces este es el valor de volumen que me da cuando reemplazo estos números. La temperatura, como dijo los compañeros, es constante. Y este es el valor de la presión cuando hacemos la ecuación de P1V1 igual a P2V2. Ahora, para allá la presión exterior, pues sería la presión atmosférica, 101 kilopascales, la densidad del pistón, 8000, la gravedad, 9,8, la altura, 0,1, ¿cierto? Porque el pistón mide 100 milímetros, o sea, 0,1 metros. Y como esto está en pascales, hacemos la conversión de pascales a kilopascales y nos da una presión exterior de 108,84. Entonces, aquí es donde viene el análisis, porque la pregunta es si llega o si no llega. Entonces, si el pistón está sobrepresionado, o sea, tiene una presión alta, y tú lo sueltas, o sea, le quitas el pin, el pistón se va a seguir moviendo hasta que la presión que tenga el fluido sea la misma presión ambiente, ¿sí? O la misma presión que tenga encima. Entonces, ¿qué dice aquí? Como el pistón se tendría que mover hasta que la presión se igualara con la presión exterior, y al momento de llegar a los topes aún es mayor. ¿Por qué digo que aún es mayor? Porque ya la hallamos y nos dio 133 y la exterior es 108. Entonces eso quiere decir que el pistón llegó a los topes. O sea, ¿por qué?
¿Qué pasa si la presión hubiera dado menor? O sea, que la presión hubiera dado 107. Eso quiere decir que el pistón subió, subió, hasta que llegó a 108 y nosotros estamos poniendo el caso hipotético que siguiera subiendo. O sea, si sigue subiendo, la presión disminuye y ya no es 108, sino 107, que fue la que pusimos como ejemplo. Entonces, si la presión de acá era menor que la de acá, no llegó. ¿Por qué? Porque solamente va a subir hasta que fuera 108. Si ya es menor, pues ya no sube más. ¿Sí? Pero como nos dio mayor, eso quiere decir que puede subir incluso aún más de los topes, solo que los topes no lo dejan pasar de ahí. Entonces, por eso, como la presión esta que calculamos es mayor que la presión exterior, entonces el pistón puede llegar a subir más allá de los topes, solo que los topes no lo dejan, entonces por lo tanto sí llegó a los topes. Repito, si hubiera dado menor, entonces nada más hubiera subido un poquitico, no hubiera subido más, más allá. ¿Por qué? Porque solo va a subir hasta que la presión sea igual a 108,84. ¿Sí? Entonces, ese era el ejercicio, no recuerdo cuál era, el 17, 18. Bueno, uno de esos. Entonces, el siguiente que quedaba pendiente era este. Entonces, tenemos un dispositivo pistón cilindro, que como se muestra en la figura. Este dispositivo contiene aire a 250 y 300 Celsius. El pistón pesa 50 kilogramos, tiene un diámetro de tanto, e inicialmente se empuja contra los topes, o sea que el pistón está empujado contra los topes. La presión atmosférica es de 100 y la temperatura ambiente pues es de 20. Si el cilindro se enfría a medida que el calor se transfiere al entorno, ¿a qué temperatura comienza a bajar la presión? ¿Hasta dónde ha caído el pistón cuando la temperatura alcanza la temperatura ambiente? Y el diagrama PV y TV. Entonces, ¿qué va a pasar? El pistón está sobrepresionado contra los topes, o sea que está tratando de subir más, pero los topes no lo dejan. ¿Qué pasa? Ese pistón no va a bajar a menos que la presión que tenga el aire sea igual a la presión ambiente. Cuando son iguales, ya ahí empieza a bajar. Entonces, de ahí es donde hacemos los estados. El primer estado, el estado inicial, cuando está sobrepresionado. El segundo estado, cuando las presiones se igualan. Y el tercer estado, cuando ya la presión baja. Entonces, en estado inicial tenemos una presión de 250, una temperatura de 300 y se podemos calcular el volumen, porque el volumen es área por longitud, el área la tenemos y la longitud la tenemos. Aquí vemos que el área, pues sería, el área tiene un diámetro de 0,1, así que el área sería pi diámetro cuadrado sobre 4 y la altura también la tenemos. Entonces podemos hallar el volumen. Entonces sería simplemente área por longitud y listo. Hallamos el volumen. Ahora, en el estado 2, el pistón empieza a bajar. O sea, todavía no ha bajado, apenas va a empezar a bajar. Entonces, como el pistón aún no se ha movido, el proceso es isocórico. ¿Por qué? Como el pistón no se ha movido, el volumen es el mismo del estado 1. Si el volumen se mantiene, el proceso es isocórico. Sin embargo, como se va a empezar a mover, la presión del fluido ya está igualada a la presión exterior, porque como les dije, el pistón no se va a mover porque estaba sobrepresionado y cuando se empieza a mover es cuando la presión del pistón es igual a la presión exterior. Entonces calculamos la presión exterior, que sería la atmosférica más la del pistón. La atmosférica pues se queda constante y la del pistón ahora sí es fuerza sobre área porque me da la masa del pistón. La masa del pistón por la gravedad daría la fuerza del pistón dividido entre el área. La masa son 50 kilogramos, la gravedad 9,8, el área pi diámetro cuadrado sobre 4 y la convertimos a kilopascales y la presión exterior es de 162,39. Otra vez, la presión exterior es la misma presión del aire porque ya dijimos que cuando la presión se iguala es que pues, se puede mover el pistón. Entonces, ahora ya no vamos a utilizar la relación de presiones con volúmenes, sino la relación de presión con temperatura. Y aquí, otra vez, recuerden que esta fórmula tiene volúmenes, pero como el proceso es isocórico, entonces los volúmenes se cancelan. Entonces quedaría P1T2 igual a P2T1, despejamos T2 y hallamos la temperatura. Ah, bueno, el volumen es el mismo porque es isocórico y la temperatura es esa. Ahora, recuerden, cuando vayan a utilizar esta fórmula, las temperaturas deben estar en absolutas, o sea que no la pueden reemplazar en Celsius, sino que tienen que estar en Kelvin, o si no, no les va a dar como 100 algo. Entonces, listo. De aquí a acá, el proceso es isobárico. ¿Por qué? Entonces volvemos al diagrama. En el diagrama tenemos que
Cuando el sistema deja de estar sobrepresionado, la presión del aire sería igual a la presión del pistón más la atmosférica. ¿Y qué pasa si el pistón empieza a bajar? Pues lo que el aire tendría encima, pues él es el pistón más la atmosférica, o sea, no tiene otra cosa encima, solamente esas dos cosas. Así que desde que deja de estar sobrepresionado hasta que el pistón baja, la presión se mantiene constante durante todo ese trayecto. Entonces el proceso es isobárico. Como el proceso es isobárico, la presión se mantiene y simplemente vamos con el estado 3, que nos dice que la temperatura es igual a la temperatura ambiente, o sea, 20 grados Celsius. Y simplemente utilizamos la fórmula otra vez, pero entonces aquí recuerden que esta fórmula tiene presión, pero como el proceso es isobárico, la presión se simplifica, te quedaría nada más B1T2 igual a B2T1, reemplazamos, hallamos el volumen 2 y nos queda ese valor. Y entonces lo que nos preguntan no es el volumen, es a qué altura queda. Entonces sabemos que volumen es igual a área por longitud y pues con la longitud, con el área que ya tenemos y el volumen que ya acabamos de calcular, hallamos la longitud, simplemente volumen sobre área y listo. Quedaría que la altura a la que queda el pistón es de 19,56 centímetros. Esas, las respuestas como tales son este 99,15, que es la parte A, y este 19,56 centímetros, que es la parte B. La parte de los diagramas, esa sí le toca a ustedes con pues simplemente con los datos. En este caso, isocórico se mantiene el volumen, en este caso, isobárico se mantiene la presión. Solamente es hacer los diagramas, la envolvente de fase, estado 1, estado 2, estado 3, unirlas con una línea. Bueno, no es solamente unirlas con una línea, tienes que ver el proceso. Si el proceso es isocórico, el volumen no va a cambiar. Si el proceso es isobárico, la presión no va a cambiar. O sea, la línea no es una línea recta, sino puede ser siguiendo una isóbara o siguiendo una isoterma, o depende de cómo sea el comportamiento. Y ese era el que, el, no recuerdo el número ahora, la verdad. Y todavía quedaba pendiente el ejercicio, el que me salté, el 16, que era que en un tanque de acero hay 6 kilogramos de propano a 20 grados Celsius y un volumen de tanto. El tanque se calienta lentamente y el nivel del líquido en el interior eventualmente se elevará. El nivel del líquido en el interior eventualmente se elevará a la parte superior o caerá al fondo del tanque. ¿Qué pasa si la masa inicial es de 1 en lugar de 6? Entonces, analizamos los dos casos. Cuando la masa es de 6 y cuando la masa es de 1. Entonces, cuando la masa es de 6, cogemos el volumen y lo dividimos entre la masa y me da volumen específico. Cuando la masa es de 1, cogemos el volumen, lo divido entre la masa y me da volumen específico. O sea, tenemos dos volúmenes específicos. Entonces aquí dice, como los procesos son isocóricos, ¿por qué son isocóricos? Porque todo está en un tanque de acero. El tanque de acero no se puede expandir ni tampoco se puede comprimir. Entonces el volumen se mantiene. Como los procesos son isocóricos, el diagrama temperatura versus volumen sería de la siguiente manera. Así, tenemos temperatura, volumen, la envolvente de fase, perdón, y podría estar en las dos formas, una de las dos formas, en la forma A o en la forma B, dependiendo del volumen específico, o sea, de este valor. Si está en la forma A, ¿qué pasa? Como el proceso es isocórico, entonces el volumen se va a mantener constante y como se está calentando, la temperatura va a aumentar, entonces seguimos toda esa línea recta y llegamos a la línea de líquido. Entonces, si este volumen está en el punto A, entonces va a llegar a la línea de líquidos y nos pregunta si el nivel del líquido aumenta o se eleva. Entonces, si está en el punto A, se eleva porque va a estar en la línea de líquidos. Pero ¿qué pasa si está en el punto B? Si está en el punto B, el proceso es isocórico, así que el volumen no se va a mover, se está calentando, así que la temperatura va a aumentar, entonces seguimos la línea recta y va a llegar en la línea de vapor. O sea, que nos pregunta si el nivel de líquido aumenta, entonces la respuesta sería no, el nivel de líquido no aumenta. Entonces hay que ver si este volumen se encuentra en la parte A o en la parte B. ¿Cómo vemos eso? ¿Qué línea separa la parte A de la parte B? La línea de los puntos críticos. Entonces, este volumen que está aquí es el volumen crítico. ¿Qué tenemos que hacer? Hallar el volumen crítico del propano. El volumen crítico se halla por tablas. El problema es que ni en las tablas de Cengel ni en las tablas de Rick-Leightis está el volumen crítico del propano. Y no hay una ecuación para hallarlo porque no podemos usar la de gas ideal porque en el punto crítico no se está ni en líquido ni en gas. Entonces, lo que hacemos es buscar otra tabla de otro libro que conseguí, esta tabla, donde buscamos el propano, bueno, ese es el volumen, y buscamos el propano, y ahí buscamos el valor del volumen crítico.
que sería 0,00454. Ya tenemos el valor de volumen crítico. Ahora simplemente para la masa de 6 kilogramos que nos dio este volumen, lo comparamos con el volumen crítico y vemos que el volumen que tenemos es menor al volumen crítico, o sea que nos encuentro en el punto A. Como me encuentro en el punto A, el nivel de líquido sube. Ahora, para la masa de 1 kilogramo, el valor de volumen es de 0,015. O sea que el volumen es mayor que el volumen crítico, o sea que me encuentro en el punto B. O sea que el nivel de líquido baja. ¿Sí? Ese ejercicio solamente era buscar una tabla de volumen críticos y listo. Entonces, sí, este ejercicio solamente era eso. Entonces, otra vez, solamente escoger las dos masas, hallar los volúmenes específicos, analizar si está en el lado A o en el lado B. El lado A es que sea menor al volumen crítico y el lado B es que sea mayor al volumen crítico. Hallamos el volumen crítico en una tabla y simplemente comparamos el valor. Si es menor, el líquido sube. Si es mayor, el líquido baja. ¿Sí? Solamente era esa parte. Entonces, esa sería los 3 ejercicios que faltaban. No sé si faltó uno, me confirma, me dicen ustedes si faltó algo de algún ejercicio. O sea, los diagramas no los hice porque qué pereza pasar un diagrama aquí ¿a qué? A PowerPoint. Entonces Parce, eso les pero una quedaría. pregunta, ¿cuáles llevan diagrama y cuáles no? Pues ahí digamos, pues no dice nada de diagramas, así que no. Pero por ejemplo, este dice muestra el proceso en un diagrama PV y TV. Entonces aquí sí faltó el diagrama. Este pues no dice nada, así que este no tiene diagrama. Aunque bueno, este diagrama lo hicimos como para ubicarnos más que todo, como para resolver el ejercicio. O sea, el ejercicio dice cuál, o sea, si te pide diagrama o no. Entonces, la mayoría no te piden. Entonces, solamente sería revisar cuáles piden. Por ejemplo, este dice dibuje el diagrama PV. Aquí tampoco lo dibujé, tiene que dibujarlo. Aquí este no dice nada, así que este no tienen que dibujarlo. Y así, sería ver cuáles tienen y cuáles no y hacerlos. Listo, entonces solamente quedaría revisar este ejercicio otra vez, que me dijeron que lo explicara de nuevo, porque el profesor le va a dar bastante valor a este ejercicio. Entonces, listo, tenemos un dispositivo cilindro émbolo, tiene un resorte, nos dan la masa, a ver un mensaje que dice, ¿puede permitirme grabar? Uy, pero ya casi terminamos, pero bueno, dale. ¿Cómo hago? A ver, participantes, ¿cómo era el nombre? El nombre era Cristian, Cristian, Cristian. Ya, listo, ya le habilité para grabar. Igual yo estoy grabando, así que eso lo voy a subir. Bueno, nos dan un dispositivo cilindro émbolo que tiene esta masa y es una mezcla de líquido y vapor de refrigerante 134A. La temperatura es tanto, la calidad es tanto, y nos dicen que el resorte tiene una relación de fuerza igual a K por Z, la constante del resorte está aquí, el diámetro del resorte está aquí, y el refrigerante dice que sufre un proceso que aumenta su volumen en un 40%. Entonces, hay que proponer un método a mano para lograr una respuesta la más cercana al programa EES, calculando la temperatura final y la entalpía de refrigerante 134A. ¿Listo? Y pues ese sería el modelo. Entonces, nada más yo identifico dos estados. Uno, el estado inicial, donde se encuentra el fluido inicialmente. Y dos, cuando aumenta su volumen en un 40%. Entonces, esa es la tabla de estados que tenemos acá. Estado 1 y estado 2. En el estado 1 que tenemos, el estado inicial, nos dan una temperatura y nos dan una calidad. Si tenemos una calidad de una, decimos que la fase es mezclas. Entonces ya estamos en la zona de mezcla. Ahora, la presión del fluido es la misma presión de saturación porque estamos en zona de mezcla. Entonces, esta presión va a ser la misma que aparece a menos 30 grados Fahrenheit en la tabla de presiones de refrigerante 134A en las unidades inglesas. ¿Listo? Listo. Ahora, el volumen la calculamos con la ecuación de volumen igual a volumen F más calidad por la resta de volumen G y volumen F. Este volumen G y volumen F están en las tablas de sistema inglés, de refrigerante 134A a menos 30 grados Fahrenheit y listo. Sería eso. Y ese es el valor del volumen.
Luego, el estado final. Un segundo. Listo. Entonces, en el estado final dicen que el volumen aumenta un 40%, entonces se tiene que el volumen 2 es igual al volumen 1 más el 40% del volumen 1, ¿sí? Y pues sería 1 más 0,4, pues daría 1,4, y simplemente pues sería reemplazar el volumen 1, porque ya lo tenemos, y sería volumen 2 igual a 1,4 por volumen 1, y nos da ese valor, 4,9648. Listo, hasta ahí no hay nada raro. Luego, ¿cómo calculamos la otra propiedad? Entonces, si vemos el diagrama, al principio el fluido tiene una presión P1. Luego, el volumen aumenta un 40%. O sea que la presión 2 del estado 2, cuando la presión está un poquito más arriba, es igual a la presión del estado 1 más la presión que ejerce el resorte cuando se comprimió un poquito por el aumento del volumen. Entonces, aquí tenemos que la presión del estado 2 va a ser igual a la presión del estado 1 más la presión del resorte. Pero sabemos que la presión del resorte es igual a la fuerza dividido entre el área, pero la fuerza es K por Z dividido entre el área. El problema es que no tenemos esa Z. Pero ¿qué tenemos? Tenemos que el volumen cambió, ¿sí? Desde 3,54 hasta 4,96. Entonces el delta de volumen va a ser igual a por Z. ¿Por qué? Porque el área pues no cambia y Z es lo que se movió del resorte. O sea, ese es el cambio del volumen. Entonces, delta de volumen sería volumen 2 menos volumen 1. Esto es lo mismo. Luego dividimos ambos lados entre la masa. ¿Para qué? Para no tener que hallar los volúmenes físicos, sino que enseguida trabajar con los volúmenes específicos. Entonces los volúmenes B2 y B1 se convierten en volúmenes específicos. Y simplemente, como lo que queremos hallar es Z, bueno, primero reemplazamos volumen 2 específico, que es 1,4 volumen 1. Se reemplaza, se hace la resta. Luego sí, pasamos la masa a multiplicar y el área a dividir. Y reemplazamos esta Z en la ecuación de presión y quedaría que la presión 2 es igual a la presión 1 más la K, ahí está la K, y la Z se convierte en 0,4 por volumen 1 por M sobre, aquí tengo un área, aquí tengo otro área, entonces área cuadrado. Y reemplazamos los valores, hay que hacer la conversión de unidades, ahí está hecha también la conversión de unidades, para que todo quede en PSI, y nos da un valor de presión de 12, o aproximadamente 12. Listo. Tenemos presión y tenemos volumen. Ahora, ¿cómo sabemos en qué fase está? Vamos a la tabla de presiones, miramos el rango de volumen F y volumen G. Hay un rango, el volumen F es el mínimo y el volumen G es el máximo, y hay que ver si este valor se encuentra dentro de ese rango. Pero entonces van a encontrar que no se encuentra dentro de ese rango, sino que se encuentra mayor al volumen G, o sea que va a estar en vapor sobrecalentado, o sea que no hay calidad. El problema sería hallar esa temperatura de acá. Entonces, en las tablas de vapor sobrecalentado tenemos una presión de 10 y una presión de 15. No se encuentra la presión de 12. Entonces, aquí donde dice el logaritmo de P como tal, aquí van las presiones. Aquí va la presión de 10, aquí va la presión de 15. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Como la presión y el volumen no se pueden interpolar linealmente y lo que queremos es que hallemos una respuesta muy cercana al sistema, entonces lo que hacemos es sacar el logaritmo de la presión. O sea, aquí en vez de 10 colocamos logaritmo de 10. Aquí en vez de 15 colocamos logaritmo de 15. ¿Sí? Estas son las temperaturas a 60, 80, 100 y 120. Y aquí no vamos a colocar los valores de volumen, sino que vamos a colocar los valores del logaritmo del volumen, el que aparece en las tablas. Entonces, logaritmo de volumen y así sucesivamente. Aquí también. Y aquí en los valores de la mitad vamos a colocar la interpolación entre estos dos. Entonces tenemos los valores que tenemos, los tres datos son las presiones. La presión de 10, la de 12 y la de 15, pero en logaritmos, ¿no? Logaritmo de 10, logaritmo de 12 y logaritmo de 15. Y los valores de volumen que tenemos son el valor correspondiente a la presión del logaritmo de 10 y el valor correspondiente a la presión del logaritmo de 15. Entonces interpolamos para el valor correspondiente a la presión del logaritmo de 12. Entonces interpolamos este valor, este valor, este valor y este valor.
¿Hasta qué? Hasta que encontremos un valor que sea menor y un valor que sea mayor al logaritmo del volumen que tenemos. El volumen que tenemos es 4.96, así que el logaritmo del volumen sería 0,6959. ¿Listo? Buscamos uno menor y uno mayor. Y luego, ahora sí que tenemos entre qué rango está la temperatura, interpolamos volumen-temperatura de manera normal. Entonces, este valor de 0.68 le aplicamos el antilogaritmo, o sea, 10 elevado a eso, y me da este número. Este valor de 0.7 le aplicamos el antilogaritmo, o sea, 10 elevado a ese número, y me da ese número. Y por último, este valor, pues es este valor. Y el valor de la temperatura dijimos que estaba entre 100 y 120. Interpolamos linealmente y vemos que el valor de la temperatura es 114,42. Entonces, ese es el valor que va ahí. Pero también me piden la entalpía. Entonces, para la entalpía hacemos este tipo de interpolación. Necesitamos hallar la entalpía a la presión de 12. Tenemos una a presión de 10 y una de 15. Una de 10 y una de 15. A esta la hacemos a una temperatura de 100, entonces vamos a la tabla de vapor sobrecalentado, buscamos la temperatura de 100, la presión de 10 y colocamos el valor de la entalpía. Luego, temperatura de 100, presión de 10 y colocamos el valor de la entalpía, perdón, presión de 15 y colocamos el valor de la entalpía. Interpolamos para 12. Igual para 120, interpolamos para 12. Y luego, ya que tenemos ambos valores de 12, los colocamos aquí, el menor y el mayor, e interpolamos para la temperatura de 114 y me da la entalpía. Y pues esos eran los dos datos que me pedían, la temperatura y la entalpía. ¿Sí? Este ejercicio era complicado porque, ¿qué? Porque era ¿de qué? De interpolar mucho. Y en cuanto al diagrama, el diagrama pues simplemente ahí sí lo pueden unir con una línea recta. ¿Por qué? Porque el proceso es un resorte lineal, así que no tienen que seguir isóbaras, no tienen que seguir isotermas, miren que ninguna se mantiene constante, es solamente unirlos con una línea recta y listo. Y pues creo que se nos acabó el tiempo de la sesión. Me dice, escriben o me dicen si necesitan alguna otra cosa para mandarles otro link. Parce, yo